Bien, a continuación, Iridian Daniela Castrejón nos va a presentar su charla, su participación, que es acerca de los resultados de la campaña de polarimetría de asteroides de San Pedro Mártir y del Observatorio Astronómico Guillermo Haro, con Polima 2 de 2017 a 2022. Ella es una estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California y bueno, ahorita iniciamos. Mi nombre es Iridian Castrejón, soy estudiante de física de la Universidad Autónoma de Baja California y hoy les voy a presentar los resultados de la campaña de polarimetría de asteroides que se realizaron en el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro y en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir. Estos se realizaron con Polima 2 y comprenden las fechas del 2017 al 2022. Aquí muestro la organización de mi presentación. Voy a comenzar con el objetivo y terminaré con las conclusiones. El objetivo de todo este proyecto es colaborar con el Censo Polarimétrico junto con el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Cumplir con el objetivo se requiere conocer el ángulo de fase y la polarización de los asteroides. En el diagrama se observa el plano de scattering y el ángulo de fase es el que conforma la fuente que viene siendo el Sol, el objeto observado, y tenemos como punto de referencia a la Tierra. Entonces, el ángulo que se forma entre estos tres componentes es el ángulo de fase que necesitamos. Para la polarización, que también la requerimos, la podemos observar de esta manera y en sí es la de la... Okay. Pensé que eran sismos. Digamos. Entonces, para calcularla es la intensidad de la luz ortogonal al plano de scattering menos la intensidad de la luz paralela entre la suma de ambas componentes. Bueno, voy a continuar. Se realizaron en el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, que se encuentra en Cananea, Sonora. Este tiene un telescopio de 2.12 metros y tenía acoplado Polima 2, que es el instrumento polarimétrico de doble haz. Yo estuve haciendo campaña de polarimetría de forma remota por la pandemia y estuve utilizando AnyDes, Discord y AskFinder. En el Observatorio Astronómico Nacional de la Tierra de San Pedro Mártir, que se encuentra en Baja California, también se realizaron observaciones. En esas yo no participé. Polima 2 fue acoplado en el telescopio de 0.84 metros. Y bueno, aquí hay una imagen ilustrativa de Polima 2. Ahora les voy a presentar cómo es que nosotros hacíamos los planes de observación. Para empezar, se desarrolló un código en Python, el cual nosotros le decíamos en qué día queríamos ver los objetos que estaban disponibles. Aquí, por ejemplo, aquí está el año, aquí está el mes y aquí está el día. Después, pues se convertía a día juliano y ya que teníamos el tiempo, creábamos una lista en el que el programa comenzaba a buscar entre todos los asteroides cuáles eran los que podíamos pues ver esa noche, ¿no? Aquí les muestro resultados, así es como nos da de regreso este código. Tenemos el número del asteroide, también su nombre, su ascensión recta, su declinación, su magnitud aparente, la fase, que esta es la que nosotros estamos, es la que podemos ver en esa noche. Esta tabla pertenece a la lista del grupo C, como les mencioné,
Esto porque en el catálogo del grupo de ciencias planetarias tienen divididos los asteroides en 5 categorías. El grupo A es aquel que tiene su curva fase de polarización y ya tiene muchísimas observaciones, entonces ya digamos que está como que lleno. El grupo B tiene su curva de polarización, de fase de polarización, pero aún le faltan muchas observaciones para que esté completa. Las del grupo C, que como ven es esta, tiene muchos menos puntos y es por eso que nosotros le damos como mayor preferencia a la hora de estar seleccionando los asteroides para ver en la noche. También están los del grupo D, que estos solamente tienen puntos, pero en sí todavía no se ha completado la curva de fase de polarización. Los del grupo E son aquellos que llegan a tener solamente un punto. Ahorita les voy a mostrar más ejemplos y pues la pueden consultar en esta página. Los pasos para la observación, comenzamos tomando los bayas y los flats, después hacemos foco, después elegimos el objeto. Algo importante, tomamos imágenes de 2 estrellas de baja polarización y 2 de alta polarización. Se recomiendan que sean 2 de cada una, pero a veces por cuestiones de tiempo solamente es una de una. Pero es un paso importante. Ya que las tenemos, pasamos a identificar los objetos, los centramos, elegimos el tiempo de exposición e iniciamos un macro que ya está programado para que nos tome a 8 ángulos diferentes y que se nos repita teniendo en total 2 sets. Como son 8 ángulos, entonces al final tenemos 16 imágenes. Ya que tenemos pues volvemos otra vez, elegimos el objeto que ya serían los asteroides y pues lo repetimos hasta que nos llegue el amanecer. He de mencionar, aquí dije que eran 16 imágenes y esto se hizo en Cananea. En San Pedro Mártir, la mayoría de sus objetos solamente tienen 8 imágenes. Y aquí les muestro a la hora de estar reduciendo los datos, los que ya tenemos de las observaciones de los asteroides, nosotros tenemos, bueno, hay un código en el cual se hacen las reducciones de polarización. Comenzamos con las estrellas de baja, luego las estrellas de alta y enseguida van los asteroides. Pero como muchas veces hay mucho tiempo desde la observación a cuando estamos corriendo el código, pues no sabemos cuál es el objeto que estuvimos observando. Entonces utilizamos poder seleccionar correctamente ese asteroide, porque es muy importante seleccionar el que sí queremos pues sacar la reducción, porque puede que podemos elegir pero no es el que nosotros en un principio habíamos dicho cuál era la fase que íbamos a medir. Entonces eso es un pasito importante y pues pertenece al grupo D. También con esto quiero señalar que en ocasiones el campo pues es un tanto fácil de identificar, pero también hay otros objetos en el que se complica un poco y esto también hace pues más difícil saber cuál es el objeto, cuál es el asteroide que nosotros queremos hacerle la reducción. Vale. Aquí ya muestro los días de observación en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. En total fueron 17 noches y aquí se muestra en el eje Y, se muestra el número de objetos que fueron observados. Vemos que comienzan desde el 2017 y que terminan hasta el 2019. Y no están todas las fechas porque pues debido al clima, cosas que no podemos controlar, no es posible hacer observaciones. Y aquí se encuentran las del Observatorio Astrofísico de Guillermo Haro. También fueron 17 noches. También mostramos aquí el número de objetos observados en ese día y comienzan desde el 2021 y estas son las del 2022. Esas fueron las que yo hice. Okay. Los resultados, ya que hemos hecho las reducciones, en por ejemplo, como les dije, le damos preferencia al del grupo C. Tenemos que fue tomado el
4 de febrero del 2022 es del asteroide 75 Erudique y de resultado tuvimos un ángulo fase de 10.4686 y esta que se muestra acá es la curva de polarización fase que les mencionaba que eran las que se encontraban en el catálogo. Nosotros las utilizamos de referencia. Pero en qué, más bien para saber si nos conviene hacer esa observación, porque puede que nos hubiera dado el código anterior, como que se podía tomar una fase entre el 15 y el 20, pero pues no nos conviene porque ya hay observaciones. Entonces elegimos que fuera una de 10 y pues aquí es donde deberíamos de tener el resultado, ¿no? Y pues así fue, tuvimos una de 10.4686 con una polarización reducida de menos 1.15 con su respectivo error, y al hacer pues el ajuste ya tenemos aquí nuestra curva y aquí quedaría nuestro punto, nuestra aportación. Enseguida les muestro, también he de mencionar que fuimos categorizando los asteroides de acuerdo a su ángulo de fase y también a sus errores. Y por ejemplo aquí ya dice aceptable porque pues sí coincide, ¿no? El segundo que les muestro es el 102 Miriam. Estos ya no tienen su curva, no sabemos si va así, si va hasta acá. Entonces, los resultados para este fueron un ángulo de fase de 10.342 con una polarización reducida a menos 1.512, y al hacer nuestro ajuste, pues tenemos que aquí sería nuestro aporte. Enseguida les muestro que es del grupo C, es el 1025 Riema, y nos damos cuenta que tenemos un ángulo de fase de 27.584 con una polarización reducida de menos 1.48, pero en el catálogo de referencia nos damos cuenta de 25 a 30 sus valores son positivos y a nosotros nos dio de negativo. Entonces aquí es donde nos indica que está el valor, pero debería de estar por acá. Entonces lo tachamos y decimos que es no aceptable. Aquí están los de San Pedro Mártir. Esta es la cantidad de objetos aceptables. Tuvimos que eran 20, 36 no aceptables, 0 regular. Los regulares son aquellos que pertenecen al grupo D y que no podemos en sí, no tenemos suficiente información para descartarlo. Ok. Y también están los del grupo E, que tampoco tenemos información para descartarlos. Y están también estos objetos que no se encuentran en el catálogo de Grupo de Ciencias Planetarias. Aquí están los del OA y tenemos 36 aceptables, 36 no aceptables, 6 regulares y ninguno en las otras categorías. En total tenemos 85 objetos en San Pedro Mártir, 78 en Cananea. Y ya se encuentran por noche las categorías, en sí son las mostradas anteriormente, simplemente las ubiqué por las 17 noches de observación. Y también pusimos la eficiencia, el cual corresponde a los valores aceptables entre los objetos totales. Por resultado nos da que en San Pedro Mártir hay una eficiencia del 24%, mientras que en el de Cananea es del 46%. Entonces, como conclusión, pues se desarrolló el código en Python para la planeación de las noches de observación y es una herramienta que sí nos ha funcionado. Para la reducción también se creó el código automatizado, el cual mañana será impartido en el taller por el doctor Castro. Y en total, en ambos observatorios fueron 163 datos reducidos de asteroides, de los cuales estamos aportando 59 puntos, sumando los 36 de Cananea y los 20 de San Pedro Mártir. Y pues nuevamente repito la eficiencia del OA, que fue del 46, y de San Pedro Mártir del 24. Y pues esto se lo adjudicamos al hecho de que en el OA el telescopio es de 2.12, mientras que en el de San Pedro es de 0.84 metros. Y que en San Pedro Mártir, como mencioné, eran 8 imágenes al principio,
porque fue donde se comenzó Polima 2. Entonces, cuando ya fue en Cananea, pues ya tenían un poquito más, digamos, como de práctica, ya tenían experiencia, sí, experiencia, y ya acá eran 16 imágenes. Entonces, lo bueno de tener 16 que vamos a estar utilizando por si llegan a tener alguna imperfección. Mientras que en San Pedro Mártir a fuerzas deben ser las 8 imágenes. Entonces termino con esto y pues agradezco a los que están aquí presentes, al doctor Joel, y gracias. Gracias, Iridian. Pues, ¿preguntas? Sí, Lorenz. Hola, buenas tardes, muy buena plática. Me gustaría saber, al final de con todos esos datos que tienes, ¿qué sacas? ¿Cuál es la información sobre esos asteroides que vas a tener? En sí, primero que nada, se quiere saber qué tan eficaz es Polima 2, en dónde se trabaja mejor, si en San Pedro Mártir o en Cananea, porque me parece que ya se vayan a llevar el instrumento, ya se llevaron a San Pedro Mártir. Y pues también con el estudio, bueno, con los datos de los asteroides también se pueden averiguar más sobre asteroides como pues sí, como averiguar su composición y también las distancias a las que se encuentran de la Tierra, entre otras. Bueno, ahí Okay. creo que lo que se va a saber de esto son sobre todo dos parámetros principales. La separación entre granos, que eso básicamente es como porosidad, y mineralogía. Son dos cosas esenciales que se pueden obtener con estas curvas de polarización fase, porque el ángulo de inversión, donde la polarización vale 0, está relacionado con ambos parámetros, y también el valor y el ángulo de la polarización mínima también está relacionado con la porosidad. Entonces, es básicamente información superficial del regolito que cubre el asteroide. Sí, hay una pregunta aquí en línea. ¿Es Joe? Joe, perdón. Hi, thank you. Very interesting talk. What is the limiting magnitude of your survey? What's the faintest asteroid you can see? Pues también depende mucho de cómo estaba el cielo en esa noche, pero creo que llegamos a observar de asteroides como de 12. No, perdón, como de 16. Sí, llegamos a ser de 16, pero lo malo de eso es que le ponemos un tiempo de exposición muy largo, y como son 16 imágenes, entonces nuestro asteroide se mueve, y pues eso también nos va generando errores. Pero algo bueno de Cananea es que va siguiendo a los asteroides, entonces no se pierde tanto. Muchas gracias. Gracias. Sí, Adelante. justo lo que mencionas, quería yo un poco recalcarlo, o que me corrijas. El tipo de guiado que tienes en Cananea y en San Pedro Mártir es el mismo tipo de guiado de la montura del telescopio. San Pedro Mártir es sideral, y en Cananea pues es planetario. La consola permite hacer un seguimiento, no es un guiado, es un seguimiento del asteroide. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Yair, nada más quisiera hacer una observación, si me permiten. Quería nada más preguntarte si tienes ya evaluados las incertidumbres o los errores de tus observaciones, de tus determinaciones, porque sería bueno tenerlas en la gráfica para darnos una idea de qué tan válido es que digas, lo voy a desechar o no. Sí, tenemos los errores de cada objeto, pero sí, se me pasó ponerlas, pero sí los tenemos. Ahora sí, Yair, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi duda es,
¿qué estrellas de calibración utilizan para la baja y alta polarización? Esas las tenemos aquí. Estas son las estrellas de baja polarización. Si te das cuenta, pues la mayoría fue la H1406 y también la G191b, la H1982. Y pues en sí estas son todas las estrellas que se utilizaron en Cananea. En San Pedro Mártir cambian, son estas. Para las de baja estación. Y pues estas las consultábamos en el catálogo que estaba disponible de la UNAM. Ok, gracias. Y bueno, nada más una duda, no sé si le pasó al resto, pero cuando estabas explicando cómo seleccionaban el asteroide correcto Ajá. durante la observación, al menos a mí se me cortó un poco el audio. Exactamente cómo es que lo seleccionaban. ¿Te refieres al campo o en sí Sí, al campo. seleccionar cuál? Ok. Pues mira, aquí en sí la imagen es al momento de hacer la reducción en el código. No es la imagen del telescopio, es la del código. Y lo que hacemos es que utilizamos AskFinder. En AskFinder nosotros nos pide que coloquemos el número del objeto, también la fecha y el lugar donde estamos observando, ya sea en Cananea o en San Pedro Mártir. Y ya enseguida nos muestra el campo y nosotros debemos de ponerlo alrededor de 4.5 porque es el campo que mide el telescopio. Entonces, si te das cuenta, nos está señalando en verde cuál es el asteroide que yo le dije que quería ver. Y lo que hacemos es comparar ambas imágenes y viendo en sí, la verdad, es viendo las estrellas de referencia, los objetos más bien, es como nosotros seleccionamos cuál va a ser cuál. Si te das cuenta, que es el que yo seleccioné que era el asteroide, es esta estrellita, es esta y esta viene siendo esta. Bien, muchas gracias. Perdón. Gracias.